Si eres una persona dedicada, pero por culpa de tus malos resultados, ya sea en simulacros o en los exámenes de residencia, has dejado de estudiar, no has querido volver a estudiar, en este video te voy a mostrar exactamente qué es lo que puedes hacer. Si no me conoces, soy Juan Otálora, soy coach de aprendizaje, le ayudo a médicos a pasar su examen de residencia y en este video entonces vamos a ver exactamente qué es lo que puedes hacer para tu caso particular. Lo primero que hay que anotar es lo siguiente, y es, hay que revisar cuáles son las causas de la procrastinación, ¿sí? Y acá muchas personas creen que las personas que procrastinan son vagas o no hacen lo que tienen que hacer. Y eso es verdad, pero no siempre, ¿sí? Porque de acuerdo con la evidencia científica, no programación neurolingüística ni nada de esas cosas, pues la principal causa, una de las principales causas de la procrastinación es la ambigüedad. Esto pues está de acuerdo con estos estudios que dejo acá referenciados. El punto es que la ambigüedad se puede dar respecto de tres cosas. Respecto de los métodos, respecto de la secuencia de actividades y respecto de la medida de progreso. Las personas tipo A son las personas que suelen procrastinar y de verdad no se esfuerzan para conseguir las cosas, ¿sí? Y por lo general no suelen tener claridad acerca del método que van a usar o de exactamente qué es lo que van a hacer, ¿sí? Pero para esas personas no es este video. Este video es para las personas que se esfuerzan, pero procrastinan porque tienen una ambigüedad respecto de la medida de progreso, que es lo que ha venido pasando. Lo normal cuando uno se esfuerza es ver la recompensa o ver un avance tangible de lo que está haciendo. Pero si, por ejemplo, llevas estudiando varios meses, en los simulacros te suele ir muy parecido, pues pareciera ser que no hay un progreso real. Y por eso es que esta parte de la medida de progreso te hace procrastinar. Porque es justamente esto, la procrastinación acerca de la medida de progreso. No me rinde como me gustaría, no veo resultados. Y acá lo que tenemos que hacer es identificar la situación actual, o lo que tienes que hacer es identificar la situación actual en la que estás. Y para eso tienes que calcular métricas. La razón por la que mi empresa se llama Data Integration Systems es que tomamos decisiones con base en datos y llevamos un seguimiento de tus datos. Porque es que al final del día uno puede tener percepciones. La programación neurolingüística puede tener percepciones. Pero tú tomas decisiones con tus pacientes con base en datos. Le pides labs, le pides exámenes. No, no buscas algo de programación neurolingüística a ver cómo le solucionas el problema, ¿sabes? Entonces, acá hay que calcular métricas, data, particularmente esta. Temas estudiados, preguntas hechas, horas estudiadas, porcentaje de respuestas correctas, temas recordados y tiempo efectivo estudiado. ¿A qué me refiero con tiempo efectivo estudiado? Pues particularmente a lo que se refiere a cuánto tiempo del que dices que estás estudiando realmente terminas estudiando. Sí, a eso me refiero con tiempo efectivo estudiado. Por ejemplo, si tú dices estudié por 2 horas, pero 1 hora y media fue con el celular, el tiempo efectivo estudiado sería media hora. Y justamente con esa información clara podemos empezar a hacer un plan. Por eso es que cuando voy a iniciar a trabajar con nuevas personas dentro de mi programa, le hago varias de estas preguntas, les hago varias de estas preguntas para entender realmente en qué posición están, porque es que al final del día el problema de los cursos de preparación para residencia es que ellos te dan la información y ya, no te dicen exactamente qué hacer, no te dicen cómo hacerlo, y ese es un problema gigante, ¿sí? Nosotros para poder determinar cómo hacer esas cosas, tenemos que determinar cuál es tu punto A, de qué punto partes. Pero luego necesitamos definir también la situación deseada, cuáles son las métricas que tenemos que seguir, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque
Obviamente, quizá la métrica más lógica sería el porcentaje de respuestas correctas que tienes que tener en el examen. Pero eso al final es un resultado, es un output. Pero ese resultado depende de muchos factores, como por ejemplo, de los temas estudiados, de las preguntas hechas, de las horas estudiadas. Y acá es donde basarnos de nuevo en datos es fundamental. ¿Y qué nos dicen los datos? Que existe una relación positiva entre el número de preguntas hechas y las respuestas correctas, el porcentaje de respuestas correctas en un examen. Y eso lo ha probado la evidencia científica. Y luego yo traje a mi equipo un experto en métodos cuantitativos para que hiciera econometría, análisis de datos con los resultados de nuestros estudiantes y encontramos la misma relación. Entonces, ¿cuál es el resultado deseado? Pues obviamente aumentar el porcentaje de respuestas correctas. ¿Cuáles son los inputs o lo que tienes que hacer para conseguir ese resultado? Pues uno muy importante es la cantidad de preguntas que haces. Tienes que incrementar el número de preguntas que haces. ¿Cuál es el problema? Que puedes incrementar el número de preguntas que haces, pero si no tienes el método adecuado, es muy complicado porque, claro, tú ya tienes un método, pero ese método no te ha funcionado. Por eso es que no avanzas tan bien. Y acá hay un tema y es qué es normal y qué es anormal. Lo normal debería ser, pues, esfuerzo, resultado, o al menos esfuerzo, progreso. Pero si te sientes estancado, estancada, no hay progreso. Y por eso es que viene la procrastinación. Y desafortunadamente, hasta que no cambies esto, los métodos y la secuencia de actividades, la forma en la cual vas a medir tu progreso o vas a ver tu progreso no va a cambiar. Parece muy inteligente que estos autores hayan justamente definido la ambigüedad de esta manera. Porque fíjense que pareciera que estas dos primeras son causa de la tercera. Porque si no tengo el método adecuado o, no, o simplemente no hago una secuencia de actividades, pues no va a haber medida de progreso. ¿Sí? Y acá hacer algo que hacemos con nuestros estudiantes y es calcular una fórmula muy sencilla que yo la aprendí cuando estaba estudiando economía, por eso mi orientación a los datos. El punto es que la fórmula de variación porcentual es simplemente calcular el dato 2, o sea, el dato que ocurrió al final, menos el dato uno en el numerador y en el denominador poner el dato uno. Eso básicamente a lo que se refiere es entonces dato 2 menos dato uno sobre dato uno y acá pues si le quieres multiplicar por 100 para el porcentaje. ¿Sí? Pero el punto acá es el siguiente. Cuando nosotros tenemos el dato 2 nos referimos al dato que ocurre después. Por eso es que primero teníamos que calcular o definir la situación deseada calculando métricas. ¿Sí? Y aparte de eso, pues otra cosa que dije era que teníamos justamente que trabajar en este aspecto, en definir la situación actual. ¿Para qué? Para poder notar cuál es la variación porcentual, no solamente en términos de porcentaje de respuestas correctas, sino en términos de preguntas hechas, en términos de horas estudiadas, en términos de temas estudiados, en términos de temas recordados. Porque todas esas variables son las que van a influir en pasar tu examen. Y eso es lo más importante. Yo se lo decía a mis estudiantes ayer. Como, hey, de lo que se trata acá es minimizar la probabilidad de fracaso. Y minimizar la probabilidad para minimizar la probabilidad de fracaso hay que hacer muchas cosas que otras personas no están dispuestas a hacer. O sea, esa es justamente la razón por la cual conseguirías el objetivo, porque si otras personas estarían dispuestas a hacer lo mismo, no tendrías realmente un diferencial, ¿sí?
Entonces, respecto de cuál es el ciclo de la procrastinación para personas dedicadas, algo muy parecido a lo que les decía ahorita, como, hey, yo estudio, no veo resultados y procrastino. Una de nuestras nuevas estudiantes estaba estudiando más o menos unas 8 o 9 horas al día, no pasó y no avanzó. Probablemente esa sea tu situación también. Y esa situación es muy diferente a la situación de personas poco disciplinadas, que saben que tienen que estudiar, no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, es decir, tienen ambigüedad o existe una ambigüedad respecto del método que van a usar o respecto de la secuencia de actividades, y eso los lleva a procrastinación. Obviamente, pues digamos que ese primer tipo de procrastinación es mucho más fácil de solucionar. Es simplemente tener claridad respecto del método que vas a usar y de la secuencia de actividades. Y naturalmente, cualquier cosa que no seas capaz de hacer, como ha mostrado la evidencia científica, siempre que tengas la mentalidad adecuada, vas a poder hacerlo. O sea, si tú crees que eres mala, malo presentando exámenes, no es que no lo puedas mejorar, porque todo es una habilidad y todo puede ser aprendido. Y de hecho, justamente en estos días voy a sacar una entrevista con un estudiante que pasó ya a residencia de radiología en la Universidad de Antioquia. Una de las primeras cosas que trabajé con él fue justamente el tema de la mentalidad. Y esa fue una de las cosas que me dijo que influyó muchísimo en pasar su examen de residencia. El punto es que acá, para el caso en el que estás, el rol de un mentor es fundamental. Yo descubrí esto de el rol de los mentores cuando estaba viendo un podcast del neurocientífico Andrew Huberman que dijo como es muy difícil que las personas logren las cosas por su cuenta por una razón, y es las personas que suelen tener éxito suelen hacerlo de la mano de un mentor. Y entonces yo en ese momento me acuerdo que yo decía, pero es que para que un mentor y la plata y bla, no sé qué. Pues adivinen en cuánto duré sin resultados. En mi caso, emprendiendo. 2 años y medio. Contraté un mentor. Ya. En menos de 2 semanas ya estaba viendo más resultados de lo que había visto en los últimos 2 años y medio. Esa es la importancia de un mentor. Y ahí el tema para ti es, ¿quieres seguir haciendo lo mismo para conseguir los mismos resultados? ¿O quieres cambiar tus resultados cambiando tu forma de prepararte, cambiando tu método de estudio, cambiando la forma en la cual haces las cosas? Si ese es el caso, agenda acá abajo una llamada conmigo y exploraremos cómo puedes hacer para conseguir de una mejor manera prepararte para tu próximo examen de residencia. Y si no quieres hacer eso, simplemente lo mejor que puedes hacer es descargar este archivo acá abajo en la descripción de este video. Nos vemos en el siguiente video.